Buenas noches, Chitrak. Buenas noches, Vaishnava, mis reverencias para todos. Quiero hacerles una consulta, así les presto el mejor servicio posible. ¿Me escuchan bien ahí o si quieren probamos con auriculares y micrófono? No sé cómo se escuchará mejor. Te escuchamos perfecto. Ah, bueno, listo. Entonces me olvido de la narta esta. Perfecto. ¿Quién está? Para Gustavo también. No, son varios. Ahí acabo de activar. Sí, acá estamos. Uy, Mirá, está bueno, Sarasvati, Gopi. bueno, el primera. Ahí está. Qué alegría verlos. Sadhu. ¿Cómo estuvo la clase de hoy? Y fue un tópico, podríamos decir, pesado, que no suelo abordar siempre. Pero bueno, Prabhupada lo explicaba, la traducción era esa, el significado era eso y de eso tuve que hablar. Pero bueno, Desafío. sí, era una clase sobre el tema de cuando Devahuti le pide a Kapiladeva que le explique la influencia del tiempo y las miserias del mundo material. Y Kapiladeva lo explicó muy analíticamente. Así que, Una joya. sí, sí, sí. Bueno, estamos en horario, así que no los hago esperar más. Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá presente. Bueno, hoy acá tenemos la gran fortuna de recibir una clase que va a ser realmente maravillosa y nos va a llenar de mucho conocimiento, de mucha búsqueda, mucha introspección, de la mano del profesor Martín Chara, conocido en el ambiente, en el ámbito Vaishnava como Chitrak Das, muy querido, muy respetado por todos, así que también, bueno, profesor de filosofía, unas clases maravillosas, así que no los hago esperar más, los dejo acá con el profesor Chara, todos suyos. Muchísimas gracias por estar acá. Hare Krishna, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a Nakula Prabhu que administra este espacio que es realmente tan interesante y permite profundizar en diversos conceptos filosóficos. Quiero agradecer también a los amigos que me alentaron a poder participar del encuentro de hoy. Así que para mí es una alegría muy, muy grande tener esta oportunidad de estar entre personas inteligentes, de estar entre personas que son buscadoras de un conocimiento más profundo y poder junto a ustedes poder ampliar ciertos temas de orden filosófico. Este programa se denomina Activando Filosofía y nosotros podemos ver que hay filósofos occidentales contemporáneos que sostienen que la humanidad está atravesando por una situación muy compleja. Entre ellos, por ejemplo, hay un filósofo de Corea del Sur, Byul-Chul Han, que hasta hace un tiempo vivía o sigue viviendo en Alemania, y él escribía acerca de muchas cuestiones, y entre ellas el problema de la manipulación que padecemos los seres humanos en la edad contemporánea a partir del uso que hacen las grandes empresas, corporaciones y estados de los metadatos que se acumulan y que acumulan en todas las navegaciones que hacemos en Internet. Y cómo a partir de esos metadatos se desarrolla toda una suerte de manipulación en sentido comercial, en sentido político. Incluso él desarrolló el concepto de psicopolítica, que es muy interesante. Y no solamente en el siglo XXI la filosofía puso de manifiesto esta manipulación del hombre actual, sino que ya en el siglo XX lo venían haciendo con la denominación en sentido filosófico de lo que se entendía por condición humana actual, como por ejemplo lo planteaban los primeros filósofos de la Escuela de Frankfurt. De hecho, hay un psicólogo alemán, Eric Fromm, que escribió un ensayo muy interesante para su época, en la que explicaba la alienación del pensamiento y la conducta humana en el contexto de lo que se denominaba el capitalismo industrial avanzado. Entonces, de un modo u otro, y de diferentes marcos teóricos, podemos ver que la vida humana tiene en la actualidad un nivel de complejidad muy importante
y aquellos que miran más profundo y aquellos que se dedican a la cuestión filosófica abordan esta temática de diferentes variables. Pero, por ejemplo, si nos remitimos no solo a la tradición filosófica occidental, sino que al desplazarnos geográficamente e ir al mundo oriental, y específicamente un texto clásico, uno de los Puranas más importantes, que es el Srimad Bhagavatam, podemos ver que en el primer canto se narra la historia del gran sabio Vyasa, el cual, tras haber estado en un trance de meditación profunda, él pudo ver en su momento cómo la gente de nuestro presente, de lo que técnicamente se denomina en sánscrito la era de Kali, íbamos a padecer diferentes problemáticas que tenían que ver con la degradación de los valores, la degradación del intelecto, la degradación de todos los hábitos que en general permiten la elevación de la conciencia humana. Entonces, si nos situamos geográficamente en dos puntos de partida, el mundo occidental contemporáneo y el mundo védico clásico, podemos ver que desde diferentes marcos teóricos se habla de la degradación del hombre actual, de la alienación del hombre actual y también de la manipulación de la conducta y de la mentalidad de la civilización actual. Entonces, es muy importante que la filosofía tenga como herramienta intelectual una dimensión crítica que nos permita ver las luces y las sombras de nuestro propio tiempo. Pero el punto es que tampoco la filosofía tiene que ser una letra de tango. Acá, en Argentina, en la zona rioplatense, en Uruguay, el tango es una música tradicional que musicalmente es muy rica, pero vemos que generalmente muchas letras de tango pasan por la lamentación de un tiempo mejor, de lo que uno perdió, de la traición que uno padeció y de todo lo demás. Entonces la filosofía tiene en un punto eso que también tiene el tango, que es la posibilidad de comprender de alguna manera los condicionantes negativos que padecemos. Pero a su vez también la filosofía no solamente tiene que quedarse en la visión crítica de la degradación o de la manipulación que padecemos como miembros de la sociedad actual, sino que tiene que hacer una propuesta trascendente. O sea, a su vez, la filosofía, por un lado, diagnostica la época que nos toca vivir con sus propias luces y sombras, como decía Giorgio Agamben en su famoso ensayo acerca de la filosofía, pero a su vez también la filosofía tiene que ofrecer herramientas conceptuales para que partiendo del diagnóstico individual y social de nuestro tiempo, podamos superar esa condición de alienación, de manipulación, si lo queremos en términos occidentales, o de degradación, si lo queremos en términos orientales. Es decir, la filosofía no es un acto meramente reflexivo y contemplativo, sino que también la filosofía en sentido práctico tiene que ser una herramienta de transformación individual, social y cultural. Y es por eso que hoy con ustedes no quiero quedarme únicamente en el análisis de la condición humana actual en sentido teórico, sino que quiero compartir con ustedes una propuesta de trascendencia. Quiero compartir con ustedes elementos del mundo oriental y del mundo occidental en sentido filosófico que nos permita superar esta condición de alienación, manipulación y de degradación. Entonces, esto también implica, y no es el tema central de la clase de hoy, trascender el eurocentrismo, porque es bien sabido por todos que hace más de 2500 años los griegos iniciaron en el mundo europeo un camino intelectual que en su propia lengua llamaron filosofía. Pero en general las mentalidades intelectuales y académicas que aún todavía no han bajado a actualizaciones necesarias para entender este tema, siguen dentro del ámbito del eurocentrismo, y eso me recuerda el eco de textos
del siglo pasado que hablaban del milagro griego, como si en los griegos hubiese algún tipo de ADN especial o algún tipo de intelecto particular que les permitió superar el pensamiento mítico y llegar a el logos, a una concepción racional y filosófica de la realidad y de la causa de la realidad misma. Entonces, ese eurocentrismo quiere ver en los griegos una civilización que tiene una exclusividad en el ámbito de la producción del logos filosófico. Sin embargo, si leemos autores incluso europeos, alemanes, contemporáneos, como Heinrich Zimmer, o por ejemplo a Helmut von Glassenapp y tantos otros más, solo por citar algunos, ellos sostienen también la superación de ese eurocentrismo y dan el reconocimiento de que también en los pueblos orientales, y específicamente Zimmer, von Glassenapp, expresan que también en la India antigua, en la India védica, se produjo el pasaje del discurso mítico al discurso racional, al discurso lógico, a un discurso que con toda propiedad, incluso desde los parámetros epistemológicos occidentales, podemos denominar como auténtica filosofía. Y es en estos dos ámbitos culturales, y es en estos dos ámbitos geográficos, es decir, en el mundo oriental y en el mundo occidental, en los que quiero buscar junto a ustedes principios que nos permitan superar, principios filosóficos que nos permitan trascender la manipulación, la alienación y la degradación que padecemos en el ámbito de la cultura contemporánea. Entonces, cuando estudiamos analíticamente la filosofía occidental y la filosofía oriental, partiendo desde sus comienzos en el mundo antiguo, partiendo de sus comienzos históricos en el mundo antiguo, podemos ver que la filosofía europea y la filosofía india se plantearon diferentes interrogantes e intentaron dar respuesta a diferentes ámbitos de la realidad, a ámbitos que explican la cuestión causal, y eso nos lleva al terreno de la metafísica, ámbitos que han intentado discernir el sentido de la existencia, eso nos lleva al plano de la ética, ámbitos en el cual han querido pensar la búsqueda del bien común en el plano social, y eso nos lleva al terreno de la filosofía política, y así podríamos hablar de la filosofía del lenguaje, de la educación, de la estética y de tantas otras más. Pero puntualmente, hoy no voy a basarme en todas esas disciplinas filosóficas, sino que buscando un principio de trascendencia, buscando un principio de superación de la manipulación, del condicionamiento, de la alienación y de la degradación, que tanto filósofos europeos contemporáneos y filósofos hindúes de otros tiempos señalaban como algo característico de nuestra contemporaneidad, o lo que el lenguaje técnico de la filosofía india es la era de Kali, el punto focal, el punto focal para poder superar esta cuestión es el autoconocimiento. El autoconocimiento es el punto de partida, el autoconocimiento es, podríamos decir, ese punto fijo del que hablaba Descartes en sus meditaciones metafísicas, a partir del cual poder mover el mundo entero. Entonces, podemos ver que cuando analizamos la filosofía antigua de India, centrada en el conocimiento védico, cuando analizamos la filosofía antigua de Grecia, y en este punto, al referirme a estas filosofías, voy a utilizar la expresión filosofía clásica de Oriente y de Occidente, vemos que ellos buscan una fundamentación en el plano del autoconocimiento. Y a pesar de las diferencias históricas y a pesar de las superficiales diferencias culturales entre la India y Grecia, que no olvidemos que en última instancia son pueblos indoeuropeos, y por lo tanto hay muchos puntos en común entre ambas civilizaciones, cuando en ambas culturas y en ambas filosofías se pone énfasis
en el autoconocimiento, y pensemos que este punto es fundamental, hay una famosa frase que se le atribuye a Sócrates, el cual, siguiendo la máxima del oráculo de Delfos, él planteaba el conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo es un punto fundamental en el giro de la historia de la filosofía antigua, en la que se sale con los presocráticos de un periodo metafísico para ingresar con Sócrates a un periodo antropológico. Y podemos ver en ese tipo de filosofía clásica antigua que en la India sucede exactamente lo mismo. Tenemos en Grecia el conócete a ti mismo socrático. Y cuando nosotros analizamos el capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es, que es un clásico filosófico y religioso de la antigua cultura védica de India, en el capítulo 1 hay un guerrero, Arjuna, que está en un estado de confusión, que se niega Arjuna a cumplir con su deber y argumenta por qué no combatir. En el capítulo 2 del Bhagavad Gita, Arjuna sigue argumentando para no combatir, pero en un punto él entiende que se encuentra en un estado de impotencia, se da cuenta que está en lo que diríamos en términos occidentales a partir de Jaspers, una situación límite, porque él se encontraba en un campo de batalla y en un bando militar en el que enfrente había familiares, amigos y maestros, y en parte por temor y en parte por compasión, él como guerrero no quería cumplir con su deber, deja a un lado sus armas, se sienta en la cuadriga al final del capítulo 1 del Bhagavad Gita, presa de una angustia inenarrable, pero en el capítulo 2 él entiende que él no puede superar por sí mismo esa situación, él no se aísla, él busca ayuda y busca específicamente a Krishna como su guru, como su maestro. Y al igual que en Grecia, varios siglos antes de Cristo, Sócrates había puesto énfasis en el autoconocimiento a partir de esta máxima délfica, conócete a ti mismo. El primer punto de entrada a la esencia de toda la filosofía védica, que está en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, también es el autoconocimiento. Porque vemos que hay toda una serie de shlokas donde Krishna aborda el sentido trascendental de identidad. Y a pesar de las diferencias geográficas, y a pesar de algunas diferencias culturales, tanto en el pensamiento vedántico del Bhagavad Gita expuesto por Krishna en la India antigua, como en la tradición platónico-socrática occidental, vemos que se da esta necesidad de un autoconocimiento profundo, y cuando hablamos específicamente de autoconocimiento, en primer lugar se deja de lado todo lo que es cambiante. Se deja de lado en la búsqueda de esa identidad todo lo que es temporal y en consecuencia se apunta a la búsqueda de lo esencial, se apunta a la búsqueda de lo eterno y se pone un énfasis en lo divino porque en esta divinidad encontramos el punto de partida para el perfeccionamiento de la vida humana y encontramos en la filosofía esos conceptos que orientados a la praxis nos permiten superar la manipulación, la alienación y la degradación en la que se encuentra la condición humana actual. Pero antes de llegar a este punto y poder abordarlo analíticamente en la tradición platónico-socrática y en la tradición vedántica del Bhagavad Gita expuesto por Krishna, tenemos que ver cuál es la actitud metodológica en la validación del conocimiento correcto en ambas tradiciones. Tenemos que ver elementos nociológicos que nos permitan llegar a un tipo de conocimiento que en términos de ambas tradiciones podamos decir que sea filosóficamente válido. Entonces, en la tradición platónico-socrática, en la tradición de la filosofía clásica del mundo ateniense, expresada por Platón en sus diálogos, vemos que hay, en primer lugar, una mirada crítica. Vemos que, en primer lugar, impera una actitud de desconfianza ante lo que Sócrates y Platón llamaban con el término sofistas. Entonces,
En primer lugar, antes de llegar a un concepto de identidad, tenemos que desbrozar de nuestro camino todo aquello que puede ser causa de una falsa noción. Y esa falsa noción, en la tradición platónico-socrática, está puesta en el pensamiento sofístico. ¿Y esto qué implica bajo esta mirada? Una actitud de desconfianza ante el saber aparente. Esto implica una desconfianza ante aquellos que, para la gran mayoría de los ciudadanos, creen que dominan un tipo específico de saber y que más concretamente son comerciantes del saber. Son aquellos que convierten el saber en una mercancía que se pone al mercado, a la venta. Son estos sofistas los que buscan clientes para poder ganarse la vida como maestros de verdad. Y por lo tanto, en la actitud socrático-platónica de la filosofía antigua ateniense, en primer lugar, tenemos que desconfiar de este saber aparente, de este saber comercial, de este saber que se vende, de estos maestros alquilados para aquellos que puedan pagarlos, de estos podríamos decir mercenarios del saber, porque de alguna manera transmiten un cierto tipo de supuestas verdades preestablecidas respecto de los cuales el filósofo, en su búsqueda de episteme, en su búsqueda de ciencia, naturalmente y racionalmente tiende a desconfiar. Pero esto no implica una suerte de escepticismo al estilo pirroniano, en la cual suspendemos toda posibilidad de enunciado positivo y nos mantenemos en un estado constante de epogé o de supresión de juicio. Sino que en particular, ante esta primera fase crítica o negativa, ante la desconfianza respecto de los mercaderes del saber, viene la actitud positiva en la búsqueda de conocimiento, en el sentido de que es posible lograr un saber cuando enfocamos la búsqueda a partir de un instrumento fundamental en el ser humano, que es la racionalidad con la cual analíticamente podemos lograr el autoconocimiento. Ahora bien, para no dejar esto únicamente en una especie de introducción a una clase de historia de la filosofía antigua y actualizando este pensamiento en nuestro propio tiempo, también nosotros, siguiendo la tradición platónico-socrática, tendríamos que pensar quiénes son los sofistas de nuestros tiempos. ¿Quiénes son los comerciantes del saber de nuestro tiempo? ¿Quiénes son los mercenarios del saber de nuestro tiempo? Aquellos que por tal de obtener un rédito económico hoy apoyan A, mañana apoyan B y pasado apoyan C. Y como decía Groucho Marx, si mis principios no te gustan, tengo otros principios. Entonces, digo, hay que dialogar con la filosofía, hay que actualizar la filosofía, hay que llevar al presente y no quedarnos únicamente en ideas momificadas. Entonces, así como en la época de Platón y Sócrates había ciertos mercaderes y ciertos mercenarios del saber, bueno, acá hay muchas damas presentes y en realidad Sócrates utiliza un término mucho más ofensivo que no voy a usar delante de ustedes, ¿sí? Pero el punto es que ante estos mercenarios, ante estos comerciantes del saber, que ya en la antigüedad existía, tendríamos que detectar nosotros en nuestro tiempo quiénes son esos vendehumo también. ¿Quiénes son esos que están de alguna manera vendiéndose al mejor postor? Para poder también tener una mirada crítica en nuestra propia actualidad y no quedarnos meramente con una lección de historia de la filosofía antigua. Entonces, otro punto muy importante en esta negación de la apariencia, en esta negación del devenir, en esta negación del cambio, no es solamente estar en guardia contra el sofista, sino también es buscar metodológicamente un principio de autoridad en la búsqueda de conocimiento. Y en la tradición platónica vemos que este conocimiento no es solipsista, sino que se construye con un otro a través del diálogo. Y vemos que a diferencia de Aristóteles, que escribía tratados, Platón escribe diálogos. De hecho, antes de ser filósofo,
Platón era poeta y escribía obras de teatro, que teóricamente, una vez que conoce a Sócrates, destruye todos esos textos previos para dedicarse seriamente a la filosofía. Entonces, mediante el diálogo con el filósofo que ha controlado sus pasiones, se puede desvelar el conocimiento sobre uno mismo. Cuando leemos el Srimad Bhagavatam, se describen los rasgos físicos del orador de dicho texto, que fue Shukadeva Goswami, y se explica que en función de sus rasgos corporales se podía comprender cuál era su capacidad intelectual, espiritual, moral y todo lo demás. Pues en Grecia también existía un conocimiento similar al que se dedicaba a eso, se lo llamaban fisonomistas. Una vez un fisonomista vio a Sócrates y le dijo que él era una especie de caos interno de pasiones. Y Sócrates le dijo, es verdad, pero ya las controlé a todas. Entonces, el punto es que cuando analizamos la estructura del diálogo platónico, podemos ver que en los diálogos de juventud, en los diálogos medios de Platón, se produce este ida y vuelta filosófico entre diferentes personajes y la figura central de Sócrates, que es ese filósofo que tiene sus pasiones materiales bajo control y que hace de su vida una búsqueda constante de la virtud. Y en ese punto encontramos la autoridad con la que podemos de alguna manera hacer surgir a través de la pregunta y del diálogo el conocimiento verdadero acerca del yo. Ese famoso conoce a ti mismo socrático. Y este mismo tipo de metodología en el terreno de la teoría del conocimiento lo vemos presente también en la filosofía vedántica antigua de India. Porque también tenemos esta fase crítica en cuanto a evitar las fuentes incorrectas del conocimiento, como por ejemplo encontramos en los textos de la filosofía védica que las almas condicionadas, por poseer 4 clases de defectos, estar en ilusión, tener sentidos imperfectos, tener la tendencia a cometer errores y tener la tendencia a engañar, no podemos producir una filosofía que esté libre de defectos. Entonces, también, por otro lado, podemos ver que al igual que en la tradición platónico-socrática hay una desconfianza ante el sofista, ante el que aparenta saber, pero que es un comerciante del conocimiento y que se vende el mejor postor, también tenemos esta mirada crítica respecto del saber aparente que puede producir el que no sabe, es decir, el alma condicionada, aquel que bajo efecto de la ilusión no capta su propia esencia y en definitiva no se conoce a sí mismo. Pero al igual que en la tradición platónica, no nos quedamos únicamente en la negación de un conocimiento en un sentido absoluto, sino que en el diálogo con el filósofo que ha controlado sus pasiones y que cultiva la virtud como meta de su vida, podemos de alguna manera dar a luz ese conocimiento. También en la filosofía vedántica de la antigua India tenemos esa posibilidad de acceder a un conocimiento válido una vez habiendo invalidado el supuesto saber del alma condicionada, cuando entendemos que hay un principio de autoridad en el guru, el maestro espiritual, sadhus, las personas santas, y también las shastras, los textos filosófico-religiosos. Y en ese punto también tenemos una metodología del conocimiento en el cual se afirma, en esta tradición oriental, que ese conocimiento válido desciende de maestro a discípulo. Y por lo tanto, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, Krishna explica a Arjuna que tiene que intentar acceder al contacto con un maestro espiritual. Porque el maestro espiritual, y acá hay un término que se podría dar una clase entera sobre el mismo, el maestro espiritual ha visto la verdad. Entonces, en este punto quiero detenerme porque pareciera, por un lado,
que la recepción del conocimiento en la tradición vedántica Vaishnava sería pasiva, en el sentido de que desconfiamos de la información que procede del alma condicionada y en el sentido de que confiamos en Guru, Sadhu y Shastra y en la sucesión discipular. Pero eso es una fase de adquisición de conocimiento, porque después hay una segunda fase activa al adquirir el conocimiento, en el sentido de que cuando leemos el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 9, texto 2, se afirma, este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de todos los secretos, porque brinda una percepción directa del ser. Y en este punto tenemos que detenernos, porque para la teoría del conocimiento que se deriva de la tradición védica, este punto es muy importante. Sí, es verdad, por un lado, tenemos como fuente confiable de información a Guru, Sadhu y Shastra, pero por otro lado, tras la adquisición de ese conocimiento filosófico fundamental y con ciertas técnicas de filosofía práctica que en India reciben el nombre de yoga, uno tiene una percepción directa del ser por vía de intuición metafísica. Y ese punto requiere de un disciplinamiento psicofísico por parte de aquel que se dedica a la filosofía. Entonces, a veces siento que este punto no está suficientemente desarrollado en algunos discursos que solemos escuchar habitualmente sobre la filosofía oriental. Sí, por un lado, Guru, Sadhu y Shastra ocupan un lugar muy importante, pero por otro lado está la propia experiencia interna que tiene el practicante de la filosofía práctica del yoga, mediante lo que técnicamente se denomina intuición metafísica. Y esa intuición metafísica es lo que Krishna denomina la experiencia interna del ser. Y para ahondar en la praxis del yoga, que no es el tema de hoy, pero solamente para dar un ejemplo que ustedes pueden investigar, para ampliar esta noción de intuición metafísica y experiencia directa del ser, está el primer canto del Srimad Bhagavatam, en el cual Narada Muni, tras abandonar el ashram en el que vivía tras la muerte de su madre, él comienza a viajar por diferentes lugares y llegado a un punto, él comienza a practicar la disciplina de filosofía práctica del Bhakti Yoga que había aprendido los Bhakti Vedantas y se explica en el primer canto del Bhagavatam que por este proceso yógico de meditación, Narada Muni entró en un estado de trance en el que se pudo ver internamente a sí mismo y a Paramatma en su corazón. Ahí tenemos una clara ilustración en el primer canto del Bhagavatam de esta experiencia directa del ser, de esta intuición metafísica del alma y de la superalma. Entonces, una vez que entendemos que hay filósofos occidentales y orientales que hablan de la complejidad de la condición humana actual, de la manipulación en el uso de metadatos, en la alienación que es provocada por los grandes grupos de poder económico que se sirven de los medios masivos de comunicación para imponer en nuestras mentes falsas necesidades, cuando vemos de alguna manera también la degradación de la que se habla en el primer canto de Vyasa, en el primer canto del Bhagavatam, tras la experiencia de la meditación profunda de Vyasa, que pudo ver la condición de la humanidad en Kali Yuga, tenemos que entender también que la filosofía no se queda únicamente en una dimensión crítica, de decir esto está mal, sino que también esa crítica implica, en segundo lugar, un paso positivo de superación y trascendencia. Y vimos que ese paso positivo de superación y trascendencia tiene que ver con el autoconocimiento, y que ese autoconocimiento no se fundamenta en el devenir, en lo transitorio, sino específicamente en lo divino y en lo eterno. Pero para llegar a ese punto, tenemos que entender los presupuestos metodológicos de la tradición platónico-socrática y de la tradición vedántica que expone Krishna en el Bhagavad Gita para saber qué tipo de información no es la más adecuada en esta búsqueda del conócete a ti mismo y qué tipo de fuentes sí operan como autoridad en este conocimiento de la esencia del yo. Entonces, tras todo este preludio, estamos llegando a el núcleo esencial de la charla de hoy, que es el dualismo
antropológico clásico de la filosofía oriental y occidental. Entonces, tanto en la filosofía platónica, que se manifiesta en sus diálogos, como el Fedón, como el Fedro, como la República, y tanto en la filosofía Vedanta que Krishna expone en el Bhagavad Gita, ese conócete a ti mismo, esa búsqueda profunda del conocimiento del ser, establece un dualismo antropológico. Entonces, ¿qué significa un dualismo? Que el ser humano, que el hombre, que la mujer, estamos compuestos principalmente por dos realidades. Entonces, acá no estoy sumergiéndome de lleno en la metafísica, ni sumergiéndome todavía de lleno en la ética, ni sumergiéndome todavía en la filosofía política, en la estética, en la epistemología o en alguna rama en particular. Sí, por supuesto, vamos en esta exposición a tener que dialogar con algunas de estas ramas de la filosofía, pero específicamente nos vamos a centrar en lo que en el siglo XX la tradición europea denominó como rama de la filosofía, conocida con la denominación de antropología filosófica. Entonces, es en la antropología filosófica donde hoy nos vamos a situar para poder analizar este dualismo antropológico clásico de la filosofía de Oriente y de Occidente. Y cuando hablo de Occidente, estoy situándome en la tradición platónico-socrática antigua. Y cuando hablo de Oriente, estoy haciendo referencia a la filosofía Vedanta que Krishna expone en el Bhagavad Gita tal como es. A pesar de las diferencias geográficas, a pesar de algunas diferencias culturales, tanto los griegos como los antiguos hindúes plantearon en esa búsqueda del conócete a ti mismo un dualismo antropológico, en el sentido de que el ser humano está dividido en dos dimensiones fundamentales, una sensible y otra suprasensible. Es decir, el ser humano está compuesto, por un lado, por la materia y por otro lado, por el espíritu. Y aunque ambos enfoques pueden tener algunas diferencias, la idea central es que el verdadero ser no es la materia, sino el espíritu. Es decir, este dualismo antropológico plantea que el ser humano está compuesto por cuerpo y alma, y plantea que el cuerpo es material y que el alma es espiritual. Pero entre cuerpo material y alma espiritual no hay una horizontalidad ontológica, sino que, dado que hay una asimetría en el modo de ser del cuerpo y en el modo de ser del alma, hay una relación ontológica vertical, en el sentido de que lo que cambia, lo que muta, al no ser permanente, es inferior, y lo que se mantiene y no deviene es lo superior. Y por lo tanto vamos a ver, jerárquicamente hablando, la superioridad del alma respecto del cuerpo en este dualismo antropológico clásico que plantea la filosofía platónica y la filosofía del Bhagavad Gita. Entonces, si nosotros nos detenemos en la lectura de diálogos clásicos de Platón, como son, por ejemplo, el Fedón, que narra el último día de la vida de Sócrates cuando él se encontraba en prisión, dialogando con Simias, con Cebes y con otras personas de su círculo. Cuando analizamos el Fedro, que es un diálogo entre Sócrates y Fedro, cuando Fedro lee una carta ante Sócrates por fuera de las murallas de Atenas, cuando leemos la República, que es este diálogo que se desarrolla en la casa de Polemarco, mientras su padre lleva a cabo un sacrificio doméstico, podemos ver que respecto del cuerpo, en este dualismo antropológico, se afirma la temporalidad y la corrupción. Es decir, el cuerpo al ser material es mutable y al ser mutable es perecedero. También, al leer los textos fundamentales de la filosofía platónica, siguiendo la antigua tradición órfica y siguiendo la antigua tradición pitagórica, que con el tiempo y tras la muerte de Sócrates se fue intensificando en la filosofía de Platón, al punto que en el Timeo,
Sócrates deja de ser la voz cantante que era en la República, en el Fedro, en el Fedón, en la Apología, para, de alguna manera, desarrollar conceptos de una metafísica geométrica de tipo pitagórica. Podemos ver que por la influencia del orfismo, por la influencia del pitagorismo, el platonismo concibe al cuerpo como prisión del alma, específicamente en el Fedro, en el Fedón, perdón, específicamente en el Fedón, Platón describe al cuerpo, por boca de Sócrates, como prisión del alma, porque es el cuerpo lo que ata al alma al mundo sensible, al mundo material. Pero a su vez también, en esta analítica del cuerpo, mutable, perecedero, prisión, es el cuerpo también en la tradición platónica la fuente de deseos y pasiones, como lo vemos en la República. Porque de alguna manera hay en la relación con el cuerpo el desarrollo de ciertas tendencias pasionales, de ciertos impulsos, que si no están bien canalizados, son causa de degradación. Lo que Platón va a denominar como apetitos corporales, que necesariamente, para poder trascender, deben ser controlados por la razón. Pero además también, en la teoría del conocimiento platónica, el cuerpo es un instrumento de experiencia sensible. Porque si bien el conocimiento sensible, siguiendo la tradición socrática en Platón, no es auténtico conocimiento, es mera opinión, aún así los sentidos corporales nos permiten captar las formas de las cosas y eso nos permite, por una reminiscencia en sentido platónico, recordar las ideas, recordar el original, que el demiurgo, del cual Platón habla en el Timeo, toma como modelo para plasmarlo en la materia del mundo sensible. Entonces, obviamente la filosofía platónica ve al cuerpo como una realidad inferior, como una realidad transitoria y potencialmente engañosa que debe ser trascendido mediante el conocimiento y la vida filosófica. Por otro lado, siguiendo el análisis del cuerpo ahora en la tradición vedántica del Bhagavad Gita que expone Krishna, vemos en algunos puntos ciertas similitudes con la tradición platónica. Evidentemente, tenemos que hacer una salvedad, y es que la filosofía que Krishna expone en el Bhagavad Gita es por miles de años mucho más antigua que la filosofía que expone Platón en sus diálogos. Ahora, cuando analizamos el capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, vemos que al cuerpo se lo asocia con dos características en este punto de análisis: la temporalidad y la transitoriedad. Es decir, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna dice que el cuerpo pasa de Kaumaram, Yauvanam, Yara. El cuerpo que es material pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez. Y en el texto 22 del capítulo 2, Krishna no va a hablar como Platón del cuerpo como una prisión, pero sí habla del cuerpo como una vestimenta. El cuerpo es como una ropa que cuando se vuelve viejo e inútil es descartado y el alma pasa a otra experiencia corporal. Técnicamente hablando, en la filosofía del Bhagavad Gita, el cuerpo está hecho de materia y por lo tanto está atravesado y condicionado por las tres modalidades de la naturaleza material. O sea, nuestro cuerpo tiene elementos burdos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Nuestro cuerpo tiene elementos sutiles: mente, inteligencia y ego falso. Nuestro cuerpo tiene sentidos de acción y tiene sentidos de conocimiento. Pero tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, como nuestra inteligencia, en función del marco teórico del capítulo 14 del Bhagavad Gita, puede estar influido por la ignorancia, por la pasión y por la bondad, y eso nos lleva a pensar de cierta manera, a actuar de cierta manera, a vivir de cierta manera y también a tener próximas existencias de cierta manera. Y también en el Bhagavad Gita hay una concepción respecto de la filosofía del cuerpo en el sentido de que es visto como el vehículo del alma. El alma está situada en el corazón y se sirve del cuerpo como quien se sirve de un carro para poder atravesar el pasaje por la existencia material. El punto es que este cuerpo, cuando no hay un conocimiento del yo, está sometido a el placer sensorial
y la mente degrada nuestros pensamientos. Y por lo tanto también nuestro cuerpo no es producto del azar, no es producto de la casualidad, sino que en la filosofía vedántica que Krishna expone en el Bhagavad Gita, nuestra realidad manifiesta como cuerpos está sometido a la ley de karma. Ahora bien, un punto muy importante es que en la filosofía vedántica del Bhagavad Gita, el cuerpo es un instrumento para la autorrealización. El cuerpo es un factor material que posibilita el perfeccionamiento espiritual. De hecho, Krishna en el capítulo 8, texto 7, dice: por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna, y con tu mente e inteligencia fija a mí, y con tus actividades dedicadas a mí, es seguro que vendrás a mí. Entonces, ahí está hablando de la utilización del cuerpo en la práctica del yoga, ahí está hablando de la utilización de la mente y de la inteligencia en absorbernos en la trascendencia, en la divinidad, en Krishna. Entonces, sintéticamente hablando, la filosofía del cuerpo del Bhagavad Gita considera a este cuerpo como una estructura material temporal, pero que en definitiva puede servir como medio para nuestro avance espiritual. Y así como en este dualismo antropológico analizamos el cuerpo en la filosofía platónica y en la filosofía krishnaíta, también es fundamental analizar ese principio ontológicamente superior que es el alma. Entonces, en griego la palabra para referirnos al alma es psique, y de ahí viene el nombre de la carrera psicología, literalmente sería algo así como el estudio del alma. Entonces, cuando leemos los textos platónicos a los que hacían mención previamente, el Fedón, el Fedro, la República, podemos ver que se entiende al alma como algo diferente del cuerpo. El alma es un principio vital y la parte más elevada del alma es la razón. Y esa alma, según la filosofía platónica, es inmortal. Esa alma es divina. Esa alma es idéntica a las ideas, es simple. Y Platón da una serie de ejemplos, una serie de argumentos para sostener la inmortalidad y la eternidad del alma, que es el argumento de la reminiscencia, del cual hablé previamente, aunque no lo desarrollé, el argumento de la simplicidad, y al igual que lo que va a plantear Krishna en el Bhagavad Gita, para Platón el alma es indestructible. Krishna en el capítulo 2 dice que el agua no puede mojar al alma, el viento no puede quemarla, el viento no puede marchitarla, ningún arma puede destruirla. En este punto Krishna y Platón coinciden, aunque obviamente la filosofía de Krishna fue planteada muchísimos miles de años antes que el pensamiento de Platón. Después también Platón argumenta la eternidad del alma por el argumento de la generación por opuestos, eh, habla de tres funciones del alma: la parte irascible, la parte apetitiva, la parte racional. Habla del mito del carro alado en el cual los dioses guían a las almas en el acto de contemplación previo a la entrada del alma al cuerpo, y de ahí la posibilidad de reminiscencia. Y también un punto muy importante en el que vemos una similitud a destacar en la filosofía platónica y en la filosofía krishnaíta es el hecho de que tras la muerte del cuerpo el alma reencarna en otro cuerpo. Los griegos llamaban a esto metempsicosis. Entonces, también Platón, al igual que Krishna, hablaba acerca de la reencarnación del alma. Entonces, sintéticamente, Platón concibe al alma como la esencia inmortal del ser humano. Y esta alma tiene la capacidad de sobrevivir a la muerte del cuerpo y pasa de un cuerpo a otro. Similarmente, así como hicimos una analítica del alma en Platón, hagamos una analítica del alma en el Bhagavad Gita. Dijimos que el término griego para el alma era psique. El término sánscrito para el alma en el Bhagavad Gita es jiva, y en otros textos también se usa el término atma y a veces la expresión conjunta jivatma. Entonces, en el Bhagavad Gita, capítulo 2, Krishna va a describir al alma como una entidad eterna, inmutable, distinta del cuerpo material. Es decir, para Krishna el alma es eterna. Y acá tenemos que entender un punto muy importante, y permítanme salir un poco del esquema clásico y mantener un mínimo diálogo con la tradición cristiana.
Para los cristianos, Dios crea al hombre en cuerpo y alma. Por lo tanto, el alma tuvo un principio para los cristianos, pero no va a tener un fin. Porque hubo un tiempo en el que el alma no existió. Los cristianos sostienen, cuando estudiamos filosofía medieval, la creatio ex nihilo, el hecho de que Dios crea a partir de la nada. Y acá vemos una gran diferencia entre el alma cristiana y el alma en la concepción védica del Bhagavad Gita. Para los cristianos, el alma hubo un tiempo en que no existió y por un acto libre de Dios comenzó a existir y desde ese punto nunca va a dejar de existir, pero en la filosofía del Bhagavad Gita, el alma es tan eterna como Krishna mismo. Krishna no crea almas a partir de la nada. El ser es. El ser no tiene pasado, ni presente, ni futuro, porque está en un eterno presente, en su estado liberado. Entonces, para los cristianos, el alma es creada y no va a ser destruida. Para la tradición védica del Bhagavad Gita, el alma ni es creada ni es destruida, es eterna. En el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 20, se afirma: para el alma no hay nacimiento ni muerte, en ningún momento. No ha venido a ser, no viene a ser, ni vendrá a ser. Por lo tanto, es no nacida, eterna, siempre existente y primordial, y no se la mata cuando se mata el cuerpo. Al igual que en la filosofía platónica, el alma, según la descripción que Krishna hace en sentido filosófico en el Bhagavad Gita, es diferente del cuerpo. El cuerpo es material, el alma es espiritual. Y como alma espiritual es inmutable. Como dijimos previamente, no la moja el fuego, no la moja el agua, no la quema el fuego, ningún arma puede destruirla, ni el viento puede marchitarla. Entonces, un punto muy importante, y en esto van a coincidir la filosofía platónica y la filosofía krishnaíta, es que la vida humana tiene una misión superior. En ambas filosofías se plantea un dualismo antropológico. La mujer, el hombre, el ser humano tiene un cuerpo material y un alma espiritual. Pero el punto es que principalmente somos un alma espiritual en un cuerpo material. No poseemos un alma, poseemos un cuerpo. Somos un alma dentro de un cuerpo. Para Platón el cuerpo es la prisión, es la cárcel del alma. Para Krishna en el Bhagavad Gita el cuerpo es una máquina, es un instrumento que nos permite alcanzar la perfección espiritual. Entonces, vimos que la sociedad actual, tanto desde el punto de vista de la filosofía occidental como de la filosofía védica, está en un estado complejo, en un estado de alienación, de manipulación, de degradación, pero ambas filosofías, la de Oriente y la de Occidente, nos dan principios para poder superar esa condición caída. Y la base de ese conocimiento es el autoconocimiento, que se cimenta en ambas culturas sobre la plataforma de un dualismo antropológico donde el cuerpo es material y el alma es espiritual. Por lo tanto, como no hay una horizontalidad en un plano de sinonimia o igualdad ontológica entre cuerpo y alma, sino que hay una asimetría, la comprensión de nuestra esencia como almas espirituales es la base para la comprensión del sentido de la existencia. Es la base teleológica para entender el destino superior que tiene la forma humana de vida. Porque ambas filosofías van a apuntar en última instancia a que si el cuerpo es material y el alma es espiritual, si el cuerpo nace y muere, el alma no nace ni muere. El alma no tiene una experiencia plena dentro del cuerpo. Platón lo dice claro, el cuerpo es prisión del alma. El cuerpo le impone pasiones al alma. El cuerpo lleva al olvido del alma. Y para el Bhagavad Gita vemos que el cuerpo y la mente están atravesados por la ignorancia, por la pasión, por la bondad, lo cual también es motivo de reencarnación. Entonces, tanto la filosofía platónica como la filosofía Vaishnava, asumiendo la superioridad ontológica del alma respecto de la inferioridad del cuerpo temporal, dado que el alma es divina y es eterna e indestructible, y dado que tras la muerte del cuerpo el alma pasa de un cuerpo a otro, y dado que los cuerpos para Platón son diferentes prisiones del alma,
y dado que el cuerpo para Krishna está sometido a la acción del karma, el objetivo teleológico en sentido ético de estas filosofías es lo que se llama la doctrina pitagórico-socrática de la purificación del alma, porque es la purificación del alma lo que va a cortar el ciclo de reencarnación. ¿Qué plantea Platón como meta de la vida? La liberación, a tal punto que Platón llega a decir, al definir la filosofía, que filosofía es preparación para la muerte y el estado que le sigue. Y lo vemos claramente en las últimas páginas del Fedón de Platón. Y vamos a ver que en el Bhagavad Gita se habla también de liberación con un término sánscrito que es mukti. Entonces, si el cuerpo es material y el alma es espiritual, y el alma está prisionera del cuerpo, como dice Platón, o el alma tiene que, por el karma, reencarnar en diferentes cuerpos, como afirma Krishna, hay que cortar ese encarcelamiento, hay que cortar esa reencarnación mediante la purificación del alma, buscando la liberación. Entonces, según la filosofía platónica, las almas logran liberarse de la reencarnación y retornar al mundo divino, al mundo espiritual, a lo que él llama el mundo de las ideas, a través del conocimiento filosófico y la purificación espiritual que se logra mediante la práctica de la arete, mediante la práctica de la virtud. Llevar una vida virtuosa y llevar una vida filosófica es lo que nos permite purificar el alma, es lo que nos permite trascender el cuerpo, es lo que nos permite llegar al conocimiento verdadero y desligarnos de los sentidos del cuerpo material según Platón. Y según la filosofía que Krishna expone del Bhagavad Gita, se puede salir de la reencarnación, que técnicamente se denomina samsara, y elevarnos al mundo espiritual, al plano divino, a través de la práctica, a través de una praxis filosófica que Krishna describe en diferentes capítulos del Bhagavad Gita, que es el Bhakti Yoga. Entonces, este punto es muy importante. El Bhakti Yoga es la utilización del cuerpo, de la mente y de las palabras con conocimiento y con devoción para tener la finalidad de restablecer nuestra relación amorosa con Krishna a través de los procesos de oír el conocimiento de las Shastras, a partir de meditar sistemáticamente en el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y en practicar el recuerdo constante de las actividades trascendentales del Brahman Supremo. Y por la práctica del Bhakti Yoga, eliminamos la influencia de la ignorancia, eliminamos la influencia de la pasión, eliminamos incluso la influencia de la bondad, eliminamos la influencia del karma, eliminamos el hecho de estar sometidos al pasaje de un cuerpo a otro, alcanzamos una purificación completa del ser, trascendemos el mundo material y nos elevamos al plano del mundo espiritual, reviviendo nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Entonces, sintéticamente hablando, filósofos occidentales como Byung-Chul Han en el siglo XXI, o los filósofos de la primera escuela de Frankfurt en el siglo XX, como Marcuse, como Horkheimer, Fromm, por el lado de la filosofía, hablaban de la alienación del hombre contemporáneo, hablaban de la manipulación a la que está sometido el hombre contemporáneo. Vimos que Vyasadeva, en el primer canto del Bhagavatam, hablaba de la degradación intelectual, moral y espiritual que iba a padecer el hombre contemporáneo. Y en ese sentido nos encontramos con un montón de elementos que nos atan al no ser. Pero en este encuentro, no solamente tenemos una reunión de tipo intelectual para compartir conocimiento, sino que pensamos a la filosofía como un arma capaz de llevar a cabo una revolución en la sociedad actual. No nos quedamos únicamente en el pensamiento filosófico de tipo contemplativo. Entendemos que la filosofía está en la posición crítica y dialéctica de poder superar esta condición de manipulación, alienación y degradación
y que el insumo teórico que la filosofía nos da en primera instancia es ese conócete a ti mismo socrático, ese autoconocimiento del que habla Krishna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Y pudimos ver que tanto en la filosofía platónico-socrática como en la filosofía del Bhagavad Gita hay una desconfianza ante las fuentes no auténticas de conocimiento. Para Platón, los sofistas; para la filosofía del Bhagavad Gita, las almas condicionadas. Y vimos que simultáneamente hay una metodología que nos permite acceder al conocimiento verdadero. En Platón, el diálogo con el filósofo que, practicando la virtud, ha podido superar sus pasiones corporales. En la filosofía del Bhagavad Gita, el guru, el sadhu y la shastra, y también específicamente por el lado de la filosofía práctica, la intuición metafísica que nos da una experiencia directa del ser. Entonces, ambas filosofías tienen un fuerte potencial que nos permite superar la degradación de la condición humana actual. Ambas filosofías tienen una capacidad potencial de poder trascender el plano del no ser, y ambas filosofías tienen la capacidad potencial, si la llevamos al terreno de la praxis, superando únicamente los aspectos teóricos y haciendo de estas filosofías un modo de vida, nos da la capacidad incluso de poder trascender todos los condicionamientos espacio-temporales. Entonces, la comprensión de los puntos fundamentales del encuentro de hoy, en primer lugar, nos permite establecer un vínculo filosófico entre Oriente y Occidente. Nos permite ver puntos en común entre el conocimiento védico y la filosofía europea. ¿Y todo esto qué nos permite? Una praxis espiritual inteligente, una praxis espiritual con fundamentos, una praxis espiritual que no se apoya en el sentimentalismo, en el seguir a la mayoría, porque no queremos ser otra oveja más del rebaño. Queremos un conocimiento filosófico, profundo, claro y distinto acerca de la naturaleza del ser y del modo de trascender la relación con el cuerpo. Entonces, planteado este diálogo Oriente-Occidente, nos ofrece una herramienta que a los practicantes de la tradición Vaishnava, que es la esencia de la cultura védica, nos permite dialogar de igual a igual con los académicos occidentales, compartiendo marcos teóricos de pensamiento. Este conocimiento acerca del yo, esta diferencia entre el cuerpo material y el alma espiritual, en el que el alma, al ser superior, por ser eterna, requiere de ser purificada para cortar el ciclo de nacimiento y la muerte y alcanzar la liberación, nos permite trascender la manipulación de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque el que es manipulable es la persona que se desconoce a sí misma. Este conocimiento del dualismo antropológico es la base por la cual sabemos quiénes somos y sabemos qué sentido tiene la existencia. Y cuando alguien está dotado de este conocimiento filosófico, entonces nadie te puede manipular. No va a haber sofista que te pueda engañar. No va a haber medio masivo de comunicación o red social que te pueda alienar. Esta filosofía es muy potente, es una filosofía muy poderosa, porque nos permite autoconocernos, y cuando sabemos quiénes somos, sabemos qué sentido tiene nuestra vida, y no en base a sentimentalismo, o en base a seguir una mayoría, o en base a una práctica espiritual externa, ritualística o estereotipada. No, todo lo contrario. Acá hay un conocimiento profundo del ser que permite despertarnos y elevar nuestra conciencia y comprender quiénes somos y comprender cuál es el sentido de la vida. Entonces, esto nos vuelve libres de la alienación, de la manipulación y de la degradación. Y este conocimiento filosófico es fundamental para todo ser humano que quiera trascender las limitaciones de la condición humana actual, que quiera trascender los condicionamientos espaciotemporales del mundo material y, sabiendo que es un alma espiritual, alcanzar la autorrealización, que es la perfección más elevada que se puede alcanzar en la vida humana. Muchas gracias. Hare Krishna. Aum Tat Sat.
Bueno, muchísimas gracias, Chitrak, muchísimas gracias. Imagino que, bueno, habrá alguna pregunta. Si quieren pueden levantar la mano. Ahí tenemos Sí, ahí Humada Vidianidi levantó la mano. ok. Hare Krishna, Prabhu, reverencias para todos. Al principio levanté la mano cuando estaba comentando de la clase de la mañana, pero esta clase es sumamente magistral. Muchas gracias. Ojalá que la podamos repetir y gracias. Muy interesante, muy profundo y esa cómo se puede usar la palabra exacta, el paralelismo, ¿no? De los tiempos y de los diferentes aspectos, pero que se pueden usar y llevarlo a la práctica del día a día. Sí. Sí, porque la filosofía Vaishnava no es como el tango, que se queja de que todo tiempo pasado fue mejor, sino que además ofrece una filosofía práctica para poder trascender toda esta problemática actual. Así que sí, considero que sí, Humada Vidianidi. Interesante el comentario. Muchas gracias. Bien, allá tenemos otra pregunta también. Sí, César, por favor. Deshabilitar el mic. Ahí está, muchas gracias. Chitra, muchas gracias por la clase, muy agradecido. Justo estaba leyendo un poco acá el Fedón, tengo unos párrafos aquí que son muy interesantes, ¿no? Cuando habla con Simias, por ejemplo, dice, ¿no? Es por tanto evidente que el filósofo, cuanto más pueda, tiende a distanciar el alma de la sociedad del cuerpo, distinto a lo que hacen los demás hombres. Perdón, en la traducción que yo leí dice que el alma busca apartarse del comercio con el cuerpo. Mirá cómo cambian las traducciones. Dale, seguí. Entonces Simias le dice, así parece. Y luego Sócrates le dice, y parece simias a los demás hombres, que quien no haya placer en los goces corporales, ni tome en ellos participación alguna, no tiene ni un aliciente en la vida y se asemeja a un muerto. Muy, muy interesante. El Bhagavad Sí, Gita, cosas parecidas. sí. Bueno, les cuento algo del backstage de ese diálogo socrático. Si no recuerdo mal, porque eso lo leí hace muchos años, Simias y Cebes están hablando con Sócrates el último día de la vida de este filósofo antes de que él beba la cicuta, venían del círculo pitagórico. Y vamos a ver que con el paso del tiempo, tras la muerte de Sócrates, bueno, Platón se desencanta de la democracia ateniense, él viaja por diferentes partes del mundo, a Italia y todo lo demás, y la filosofía platónica, fíjense cómo se hace esta anticipación. Los últimos que están hablando con Sócrates son pitagóricos, y la filosofía platónica de ahí en adelante se vuelve cada vez más pitagorizante, más y más pitagorizante. Muy interesante. Sí, o sea, cuando nosotros estudiamos la filosofía Vaishnava, vemos el dualismo antropológico, la necesidad de controlar los deseos materiales y todo lo demás. Pero eso no es algo exclusivamente nuestro. En la filosofía platónica también está. Uno puede encontrar en la filosofía platónica también una fuente de inspiración importante para su propio avance espiritual. O sea, el tema es que a veces uno se encapsula en un solo tipo de conocimiento, pero una vez que uno cuenta con la base de comprensión clara de los libros de Srila Prabhupada, uno puede establecer un contacto Oriente-Occidente a partir de la lectura de diferentes obras literarias, obras filosóficas. De hecho, por ejemplo, otro autor en el que aparece la reencarnación, que es un texto interesantísimo, bueno, son muchísimos, pero solamente para dar un dato, en la Eneida de Virgilio, cuando Virgilio desciende al Hades para encontrarse con el alma de su padre, él le muestra ahí quiénes son los que beben del agua del río Leteo para poder olvidar su vida previa y volver ir a la próxima vida como si fuera la primera, y le cuenta quiénes son los emperadores que están ahí preparándose para nacer en la dinastía Julia. Pero son muchos los contactos, porque en el fondo es una cultura indoeuropea. Pero bueno, ¿algo más querías agregar, César? Si no tenemos la pregunta, Sarasvati. Sí, un favor, quería agregar algo más. Siempre hemos Sí, visto la influencia helénica, ¿no? En el mundo. Yo estaba averiguando que, por ejemplo, India nunca ha hecho ninguna invasión territorial militar. O sea, y uno se pregunta por qué, ¿no? Entonces, la máxima influencia que hemos tenido de India es justamente el conocimiento y la filosofía. Y como tal, han establecido los principios, incluso del proceso
del trabajo científico a nivel mundial, ¿no? Han sido los preceptores. Entonces estaba viendo, más o menos en el año 103 antes de Cristo, hubo un diplomático griego que se llama Heliodoro, que llegó pues a India, ¿no? A la zona de Madhya Pradesh. Entonces ahí donde él comienza a escuchar esto de los Shastras, ¿no? El Veda, y queda totalmente enamorado, pues, ¿no? Es tanto así que como evidencia, digamos, de física de este contacto, esta afiliación filosófica, religiosa, está pues ahí una columna de Diodoro, ¿no? Que son pasatiempos del señor, este, perdón, son unos pasatiempos que nos da del señor Vishnu, ¿no? Perdón, del señor Narayan, Sí. con Garuda, ¿no? Que están escritos ahí. Probablemente él también haya sido iniciado, ¿no? Siendo griego y helénico de alguna forma, ¿no? Nada más. Bien, hay muchas cosas para decir. No me quiero extender para que todos tengan tiempo para preguntas, si es que las tienen. Pero voy a dar ítems muy sintéticos. Primero, antes de Heliodoro, ya previamente Alejandro Magno había conquistado el imperio persa y había llegado hasta el noreste de la India. Y Alejandro Magno no solamente llevaba guerreros en su corte, sino que también llevaba intelectuales. Y entraron en contacto con lo que en India se denominan lo que los griegos llaman, respecto de los hindúes, los gimnosofistas, que eran como especie de brahmanas, y yogis, y ascetas, y todo lo demás. Entonces, ya previo a Heliodoro, en la filosofía de Pirrón de Elis, vemos una influencia de ciertos elementos filosóficos de India. De hecho, continuando con esto, pero muy brevemente, porque es mucho lo que habría para lo que se podría decir sobre este tema. En la conquista que hace Alejandro Magno del noroeste de la India, vemos que se desarrolló una civilización híbrida donde muchos helénicos adoptaron las creencias vaishnavas. Y hay templos de Vishnu hechos por griegos, hay un montón de testimonios históricos, fácticos, incluso dentro de lo que la historiografía occidental considera como canon de ciencia correcta, que atestiguan ese contacto Oriente-Occidente y la conversión de importantes personalidades del mundo helénico al Vaishnavismo. Y otras cosas que rápido te lo voy a decir. En la antigua cultura védica se peleaba por mujeres, se peleaba por tierras, se peleaba por ego, pero no se peleaba por religión. Porque esa cuestión de la pelea por religión es propio de las civilizaciones semíticas, que son las civilizaciones que creen tener el monopolio de la verdad, que son religiones basadas en dioses tribales. En la cultura védica hay una concepción metafísica de lo divino, donde hay unidad en la diversidad. Entonces, en la cultura védica podía convivir un impersonalista con un Vaishnava con un shivaísta, un Vaishnava con adorador de semidiosas, con un ritualista. Es tan rico el Bhagavad Gita, es tan complejo el Bhagavad Gita, es tan poco blanco o negro el Bhagavad Gita, es tan diverso que el propio Krishna expone en términos de filosofía práctica diferentes procesos de yoga para alcanzar la autorrealización. En el mismo Gita, el Bhakti Yoga es el modo más elevado de alcanzar la autorrealización en la era de Kali. Pero Krishna en el capítulo 12 también habla del Dhyana Yoga, del Jnana Yoga, del Karma Kanda, de la filantropía material. Entonces, ese tema de cruzada, yo tengo mi Dios verdadero, el tuyo no, con mi religión te salvás, eso es de los semitas, cristianos, judíos, musulmanes, no es nuestro. Nosotros podemos tener una unidad en la diversidad e incluso podemos tener una existencia pacífica con religiosidades no védicas, como pueden ser las semitas, porque no tenemos ese monopolio de la exclusividad de la verdad. La verdad es muy amplia. Hay una concepción metafísica de la verdad absoluta en los textos védicos. Entonces, esto da para ir por muchos temas y ramificar mucho, pero vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Si no, cualquier cosa volvemos. Acá. Sí. Ahí está. Sí, cuando quieras. Bueno, la charla me llevó a una antítesis de la charla, que es cuando uno hace Sankirtan y se encuentra con personas
lo sentí como el éxito del sofista en relación a la manipulación cuando alguien nos dice que la vida es una sola y que hay que disfrutarla porque es una sola. Ahí como que relacioné el tema que expusiste hoy acerca de la verdad del autoconocimiento y cómo los sofistas van desvirtuando el verdadero conocimiento. Y, y como decía antes, cuando supe de la charla, el tema de la charla era antropología filosófica. Me acordé de una exposición que hizo Facundo Cabral luego de haber leído el Bhagavad Gita. Él leyó el Bhagavad Gita cuando aún no era famoso y era muy joven, y entonces cuando leyó el Bhagavad Gita, luego tuvo la comprobación de volverse exitoso y haber estado viviendo en Europa. Y pudo realizar lo que había leído en el Bhagavad Gita y lo ejemplificó de esta manera. Eh, Viendo a Boom y la Tierra con sus diferentes continentes, Asia, América, Europa, y los clasificó como Europa una señora adinerada culta, eh, América como una chica joven y Asia, Occidente, como una anciana sabia. Y automáticamente él pudo dejar Europa y toda esa fama e irse a compartir en India el conocimiento del Bhagavad Gita con gente que tenía ese conocimiento y pudo aún así realizar más todo lo que expusiste en relación a la determinación que lo lleva a uno mediante el conocimiento a tomar la determinación de poder ponerlo en práctica. Disculpen la voz porque estoy mal. Eso, Hare Krishna. Bueno, una alegría escuchar, verte y escuchar, una alegría enorme. Sí, el punto es que las personas en su proceso de crecimiento intelectual y espiritual suelen romper barreras. De hecho, recuerdo que no sé si fue el año pasado o el anterior, fui a ver la película Oppenheimer al cine, y Oppenheimer, uno de los creadores de la bomba atómica, él tenía el Bhagavad Gita directamente en sánscrito en la película. Y cuando ve estallar la bomba atómica, él recuerda el Mahabharata. Y de hecho, en su lápida, si es real lo que sea la película, hay una parte, un shloka del Bhagavad Gita cuando Krishna dice que es el destructor de los mundos, que es el del capítulo 11, o algo parecido a eso. ¿Sí? Pues no es que estudié esa película, estaría bueno poder estudiarla. Entonces, la gente que es intelectual rompe barreras. Es como la gente que es intelectual sale un poco de su cultura de referencia y se impulsa hacia otras tradiciones, otras religiones, otras filosofías, otras expresiones artísticas. Ese tipo de personas tienen una mentalidad muy amplia y valoran el conocimiento venga de donde venga. Entonces, ese punto a mí me parece importante. Me parece importante, Sarasvati. Bien. Me parece que Omar Bueno, levantó la mano de vuelta, ¿puede ser? sí, había dicho que se iba a hacer servicio, me parece, pero Estoy estacionando. no. Prabhu, una pregunta con respecto, muchas gracias, Prabhu, disculpe. Cuando usted mencionó sobre la verdad, eh, o sea, yo tengo entendido que la verdad es absoluta y que lo demás, o sea, todo es relativo, pero la verdad es absoluta. Y con el tiempo también entendí que la verdad es absoluta, pero también se puede ver de acuerdo a cada conciencia, ¿no? Sí, yo cuando hablo de verdad absoluta, en realidad estoy utilizando en español la expresión sánscrita param satyam del primer canto del Srimad Bhagavatam. O sea, cuando hablo de verdad absoluta no hablo en sentido nociológico,
no hablo en sentido de teoría del conocimiento, hablo de verdad absoluta en sentido metafísico, en el sentido de los tres aspectos de la verdad absoluta: Brahman, Paramatma y Bhagavan. O sea, mi concepción es metafísica de la verdad absoluta. No la estoy planteando en términos de teoría de la correspondencia entre sujeto y objeto o algo así. O sea, entiendo que la verdad absoluta es Brahman, Paramatma y Bhagavan. Entonces, eso implica que en el Bhagavad Gita, partiendo de esa concepción de la verdad absoluta, Krishna pueda exponer en términos de filosofía práctica diferentes procesos de yoga, porque el Jnana Yoga vincula con el Brahman impersonal, el Dhyana Yoga vincula al yogi con Paramatma, y el Bhakti Yoga vincula al Vaishnava con Krishna mismo, el aspecto personal de la verdad absoluta. Entonces, en ese sentido, digo, hay una unidad en la diversidad en sentido metafísico, de raíz, en el propio marco conceptual del Bhagavad Gita, que permite la coexistencia dentro de la antigua civilización de India de diferentes prácticas espirituales, religiosas y culturales, donde unas no son la negación de otras. Lo que pasa es que esto nos llevaría a otra clase en la que tendríamos que abordar los principios lógico-ontológicos de Parménides, y eso nos lleva a la concepción agonística, que como explica Colli, tiene la filosofía occidental, que resumido en una frase muy clásica de Aristóteles: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. En filosofía occidental, si lo mío es verdadero, es porque lo tuyo es falso. O la versión más sutil hegeliana: todos tienen cierto grado de verdad y el pensamiento previo es una preparación para llegar a mí, para llegar al sistema, donde está el máximo despliegue de la razón. En la India es diferente. En la India es diferente. Pero mi concepción de verdad absoluta no es nociológica, es metafísica. Y esa base metafísica permite un pluralismo de caminos yógicos en el plano de la praxis, donde todos podemos convivir con todos, sin anular al otro, y sin tampoco perder la identidad propia ni los objetivos propios. Bueno, no sé, Humada, Sí, Prabhu, Vidayini, si muchas le querés gracias. responder. Gracias. Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. Sí, hola, buenas noches. Ananda Eh, Kirtan, Prabhu, si puedes prender tu Digo, cámara, si es posible. no, no, bueno, vamos a ver, claro que sí. Sí. Aquí Si es estamos. muy complicado, ahí está. Ya, Buenísimo, nada, para mejor nada, ver. aquí estamos. Gracias, gracias. Oye, gracias, Chitra. Entonces, a manera de pregunta, dice que para el tema de equilibrio, porque dice que si la influencia cotidiana que nos mencionas, como el sofismo, gracias por toda la explicación también, de Alejandro y Sócrates, y tremendo baño, ¿no? Entonces, las redes sociales o la conciencia social, que son las que nos mantienen atrapadas, y muchas más que estuviste mencionando, antes de frente o de cara a las actitudes o actividades que nos llevan al desarrollo del alma, que nosotros conocemos como Bhakti Yoga, que porque sabemos que en Kali Yuga nos explica que es bien complicado. Y bueno, y sabemos también que Srila Prabhupada nos ha dado recetas específica. Sin embargo, yendo a la realidad, a lo cotidiano, porque a veces hablamos de la filosofía, lo practicamos sí, pero la verdad que nos vemos es con el día al día, con todo la influencia, con todo lo que estabas explicando, estamos atrapados, ni siquiera en el cuerpo, sino en lo social, en lo que dijo, en el marketing, wow, en las redes sociales y así. Entonces, capas sobre capas. Entonces, ¿cómo podemos, sin embargo, entrar en ese equilibrio con la actualidad utilizando herramientas? Porque sabemos que el sofista miente, porque parece que comprendo que se paraba a hablar y aunque las cosas sean mentiras, como el marketing de hoy día, ¿no? Que uno entra a los supermercados y todo el líquido que se puede quedar durante meses allí, después alguien llega, lo compra y dice 100% natural. Ese es sofismo, ¿no? Esa es mentira. Y entonces, y Kali Yuga, que es hipocresía, ¿no? Que es fingir. Entonces, pero ¿cómo? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos dentro de la actualidad, sabiendo que el cristianismo, ya nos explicaste, o sabemos que Cristo, pues,
fue a India y trajo conocimiento y hace poco, yo no lo he visto de primera mano, pero sí hay devotos que viven en India y han explicado que hay unos lugares, un museo donde Cristo llegó y firmó y bueno, en aquella época, ¿no? También se registraban. Y entonces, pero sabemos que Cristo fue a India y tiene el conocimiento y el cristianismo es parte por lo menos de las culturas que tenemos, por ejemplo, las leyes de cada país, dice en Latinoamérica que el cristianismo pues, la iglesia católica pues es la religión Perdón, que se puede como practicar las para demás. redondear, Sí, ¿cuál sería la pregunta? sí entonces la pregunta, sabiendo todo esto, entonces, ¿qué herramientas tenemos? Porque sabemos que la filosofía védica está dentro de nuestras cotidianidades, pero sin embargo es difícil poder mantener un equilibrio entre el desarrollo hacia la vida espiritual y toda nuestra realidad actual, ¿no? Que es bastante Bien, complicado. Esa sería la pregunta, Nakula. bien. Gracias por tu comentario, Prabhu Ananda Kirtan. Primero, quiero aclarar algo. Yo no leí ningún libro, ni a mí me consta en lo personal que Jesucristo haya estado en India. Así que lo he escuchado, pero no me animo a repetir eso porque no tengo fundamento para decir. Bueno, ahora te voy a dar un ejemplo muy, muy práctico. O sea, además del sadhana, además del servicio, además del trabajo, el deber prescrito, a mí me gusta mucho el contacto con la naturaleza y en particular salir a remar con el kayak por diferentes arroyos, lagunas y por sobre todo me gusta mucho el mountain bike, ¿sí? Una vez al mes me tomo un fin de semana para salir a la naturaleza, salir a meter kilómetros por el campo, por las rutas, meditar en la forma universal de la suprema personalidad de Dios al ver la forma de la naturaleza. Y sin embargo antes no podía hacer eso. ¿Y cómo logré el estado físico actual que tengo y la capacidad de meter la cantidad de kilómetros que hoy en día puedo meter? De hecho, el fin de semana hice más de 100 kilómetros con la bicicleta. ¿Y cómo logré eso? Por el contacto con otras personas que hacen el mismo deporte. O sea, si yo me quedo solo con mi bicicleta, digo, no, hoy va a llover, hoy hace frío, hoy hace calor. Si me quedo aislado, mi mente siempre pone alguna excusa para decir, hoy no se entrena, hoy no se sale. Hay frío, hay calor, hay esto, lo otro. Entonces, ¿qué es lo que te potencia en el deporte? El contacto con otros deportistas. Y lo mismo pasa ante el problema de la condición humana actual con aquellos que queremos trascender. ¿Cómo podemos trascender? Bajo este principio de que la unión hace la fuerza. Entonces, en lo práctico, nunca quedarnos solos. En lo práctico, nunca quedarnos aislados. No ser rehenes de la mente. Entonces, así como un deportista se vuelve mejor en su deporte, compartiendo un entrenamiento con amigos que hacen lo mismo y que les gusta lo mismo, eso mismo tiene que hacer un trascendentalista. Sí, Kali Yuga está pesada, hay marketing, hay geopolítica, hay un montón de cosas que atentan contra el perfeccionamiento de la vida humana. Pero si aquel que está buscando el perfeccionamiento tiene la inteligencia para reunirse con otras personas que están en la misma búsqueda, entonces ya a partir de ahí el camino se vuelve fácil. Porque es lo que plantea Rupa Goswami en el Upadeshamrita. Cuando hay contacto con otros trascendentalistas que están buscando el mismo objetivo, desarrollamos paciencia, confianza y entusiasmo. Entonces, a partir de ese contacto con personas que están en la misma búsqueda espiritual, obviamente con un criterio de selectividad, como plantea el Upadeshamrita, porque no todo aquel que se dedica a la vida espiritual es la persona más apta para generar en mí entusiasmo. Pero si en función de mi búsqueda tomo contacto con personas que tengan una conciencia similar a la mía, entonces ese contacto con otros trascendentalistas me va a dar entusiasmo para día a día cantar las rondas y meditar en el Mahamantra Hare Krishna, apoyar ese canto en conocimiento filosófico y estudio yástrico, compartir un servicio, y ese punto es muy importante, Ananda Kirtan Prabhu, poder practicar un servicio que esté de acuerdo con nuestra naturaleza, incluso con nuestra naturaleza condicionada. Una vez, su santidad Hanuma Prasad Swami
el Maharaj, mi maestro espiritual, dijo que había un devoto que tenía una tendencia como muy intelectual. Y si en el templo a él lo ponían todos los días a hacer el servicio de la cocina, en 3 meses abandonaba el movimiento. Pero si a ese devoto que tiene tendencia intelectual lo ponían a dar clases, se iba a quedar toda la vida practicando vida espiritual. Entonces, ese punto también es saber cuál es mi naturaleza y hacer de mi naturaleza una ofrenda de Bhakti Yoga. O sea, no ponernos en una posición artificial, en una posición forzada. O sea, no solamente que hay que autoconocernos en sentido espiritual, somos almas, sino que hay que autoconocernos en sentido material y saber cuáles son, también materialmente, nuestros alcances y limitaciones, nuestras fortalezas y debilidades. Y si estamos en contacto, compartimos un tiempo, un espacio físico o virtual, como estamos haciendo acá en Activando Conciencia, en este caso Activando Filosofía, con personas que estamos en la misma búsqueda, entonces va a haber entusiasmo en la práctica del Bhakti. Y si ese Bhakti, además de la práctica estándar de principios y rondas, y lectura y sadhana, encontramos un tipo de seva, un tipo de servicio adecuado, incluso en base al conocimiento de nuestra naturaleza condicionada, como brahmanas, como yatrias, como vaishyas, como yudras, o sea, como trabajadores manuales, como comerciantes o terratenientes, o como administradores, gobernantes, militares o intelectuales, sacerdotes, si en función de la naturaleza que tenemos la encauzamos en la práctica del bhakti, Kali Yuga comienza a brillar por su ausencia. Y es una realización personal, que aunque el cuerpo sea temporal, y aunque el mundo tenga kleshas, miserias, si uno está bien situado filosóficamente en su propia naturaleza y la aplica al Bhakti Yoga, esto se vuelve un mundo de serenidad, alegría, felicidad y bienaventuranza. Incluso el mundo material. Y si atravesamos alguna turbulencia material, también es una oportunidad de desarrollo y de crecimiento. Si la vemos filosóficamente con la conciencia correcta. Muchísimas gracias ahí por la pregunta y por la respuesta. La verdad que agradecido de corazón, Chitrak, querido Prabhu, te vamos a llamar seguido. Han quedado todos muy encantados con muchas preguntas, muchos comentarios, y la verdad que da para una segunda disertación. Así que bueno, te esperamos prontito por acá. No ocupes todos tus viernes. Y bueno, muchísimas gracias a vos y a todos por estar acá, por su participación, por sus preguntas y por prender la cámara también, los que la pudieron prender y escuchar. De corazón, muchas gracias. Espero que tengan muy linda noche, muy lindo fin de semana y todo en conciencia de Krishna. Muchas gracias a todos. Un placer estar con ustedes. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias. Haribol. Hare Krishna, gracias. Gracias, Sí, Prabhu. Abrazo. gracias.